Bueno, este comité surgió en el año 2021, justo casi al inicio del primer periodo de Bukele, porque sucedieron una serie de capturas dirigidas a líderes, lideresas de izquierda, opositores, y eso originó que los familiares y amigos pues consideráramos que habían sido unas capturas por motivaciones políticas, porque no había para nada argumentos para los delitos que se les señalaban en el año 2021. Desde ahí venimos denunciando que estas arbitrariedades que se han dado en las capturas y en la prisión política en El Salvador vino sobre todo hacia personas que habían tenido cargos, habían sido funcionarios tanto del gobierno como a nivel municipal, y por eso es que nos hemos organizado para que esa arbitrariedad en los procesos jurídicos, esa judicialización de la política, denunciarla desde ese entonces. Y por eso es que a partir del año 2021 fuimos dando a conocer a la población salvadoreña, denunciando a nivel internacional también lo que aquí empezaba ya en ese fenómeno de la persecución política y cómo también las violaciones a los derechos humanos de estas personas estaban en grave situación, y también la persecución política que se empezó a llevar contra personas de dirigencia comunitaria también. Luego, inmediatamente a los meses que nosotros hemos surgido y que denunciamos esta situación, pues en El Salvador se tiene la decisión del régimen de excepción. Esto vino a demostrar aún más que en El Salvador se estaban violando los derechos humanos a costa de la popularidad de una persona, en este caso el presidente, y que el tema de la seguridad ciudadana estaba siendo garantizado. Pero esto tiene como base esta enorme violación a las miles de personas que han sido capturadas, que continúan aún presas, que desde hace 3 años sus familias no saben nada de ellas y ellos, que no hay prueba de vida, y por eso es que creció en ese sentido la represión en El Salvador y la persecución también, en este caso con el régimen de excepción. Muchos líderes y personas que trabajaban a nivel comunitario también han sido puestas en esta prisión. Por lo tanto, a partir de ahí es que nosotros vemos que se ha ido profundizando este régimen en su calidad y con las características fascistas del autoritarismo, la dictadura, la persecución política y también, debo decirlo, discriminatorio contra las mujeres para nosotras aquí en El Salvador, porque además todas sus políticas, las políticas públicas que ya existían para las mujeres fueron prácticamente anuladas. Muchos programas que habían desde los gobiernos anteriores del FMLN fueron anuladas con el primer gobierno de Bukele. Debo decir que últimamente, para el último año ya del gobierno inconstitucional de Bukele, esta situación, como lo que ha pasado la abogada Ruth López, se ha incrementado también. Recordemos que la captura de ella fue el 18 de mayo, en esas condiciones en las que ustedes han descrito, sin debido proceso, con mentiras, con engaños. Pues sucedió también en el 12 de mayo, la noche en que fue capturado un dirigente de la cooperativa El Bosque, el señor José Ángel Pérez, que mediante la represión a través de la Unidad de Mantenimiento del Orden y de la Policía Militar, que es una nueva modalidad que ha surgido a partir de este régimen de Bukele, también se captura al abogado Alejandro Enríquez, otro defensor de derechos humanos. Pero durante este último año, lo que aquí se vive en El Salvador como crisis de persecución política es una amenaza permanente, es una zozobra permanente, el asedio de la policía a líderes, lideresas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el señalamiento que se hace para su accionar, para su trabajo de defensa, es decir, ha puesto a El Salvador en una situación muy grave de violación de derechos humanos, afectando la libertad de expresión, porque de igual manera hay decenas de periodistas que ya no se encuentran en el país, pero que también se encuentran amenazados, y esto es, digamos, hecho desde las instituciones, desde esta institucionalidad que ahora existe en El Salvador,
se está amenazando permanentemente a quienes denuncian, a quienes están señalando las arbitrariedades del gobierno de Bukele, a quienes están señalando este accionar tan nefasto, tan negativo como lo que ha pasado el día de ayer con la licenciada Ruth López, porque ella ha sido en este tiempo quien ha puesto mucho énfasis en la denuncia acerca de la opacidad que este gobierno tiene y el gobierno anterior también. Aquí hay una negativa. El acceso a la información pública. Y esas son las cosas que Ruth ha denunciado y todos esos abusos que ha habido en El Salvador. Por lo tanto, este tema de la persecución política en el último año incluso se ha incrementado mucho más y es condenable que se esté dando este tipo de situaciones porque desde la institucionalidad se está dando desde la Fiscalía, desde el sistema judicial y desde la misma Asamblea Legislativa, donde no hay independencia de los órganos y por lo tanto se obedece solamente a una sola línea, que es la línea del presidente. Sí, efectivamente, con lo que tú decías de la reserva es justamente ocultar lo que podría decir Ruth, lo que señala mucha gente respecto a este régimen de Bukele. Y a estas alturas, el caso de ella es muy conocido y esto también motiva a que mucha gente también denuncie, se sume a esta lucha por la libertad de Ruth y de los presos y presas políticas. Y por eso es que varias actividades se han organizado, se han venido organizando y se van a desarrollar otras para exigir la libertad de Ruth, la libertad de los presos políticos y de todos los defensores y defensoras de derechos humanos. Creo que eso ahora para el pueblo salvadoreño se está dando a conocer el fondo de cómo este régimen de Bukele viola los derechos humanos, hace la persecución política, pero también de todas las arbitrariedades, los abusos y las atrocidades que se han cometido en las comunidades. Y vamos a seguir en esta lucha por su libertad, por los derechos civiles y políticos, que aquí pues hasta hubo una guerra en el pasado justamente por lograr esos derechos. Vamos a seguir en esa ruta para exigir la libertad de Ruth López y de todos y todas los presos políticos en El Salvador.